Bien, tengan todos y todas muy buenos días. Ya se inició lo que es la grabación. Vamos a dar inicio a lo que es la tutoría del día de ahora. Para el día de ahora tenemos una agenda a desarrollar que ya más adelante la vamos a revisar. En este caso me gustaría primero hacer una pequeña revisión a las orientaciones académicas. Aquí, a diferencia de esta asignatura, en años anteriores, como bien su nombre lo indica, práctica docente, indica algunas tareas que directamente responden al hecho de realizar prácticas en sedes educativas. En este caso, por la pandemia, como estamos cruzando, han cambiado un poco esa modalidad. No se ha trastocado tanto, ya que la idea es que siempre ustedes puedan ejercer su práctica, ¿no? Ahí van a ir apareciendo una serie de actividades. En ese momento les estoy compartiendo pantalla. Por favor, confírmenme si ya logran visualizar lo que son las evaluaciones del curso. Buenos días, yo sí lo puedo ver, Lee. Buenos días, perfecto. Bien, en este caso, si se fijan, tenemos acá un foro académico que ya vamos a ver que es el que ya tenemos iniciado, que vale el 10%, ¿no? También tenemos lo que es una tarea 1, que tenemos un valor del 15%, y quizás para profundizar un poco más, tenemos un ensayo académico también con el 15%, un portafolio que estaremos llevando también con el 15%, pero me gustaría quizás ahondar un poco más en lo que es las tutorías. Si se fijan, acá aparece al final que se les va a asignar, expondrán unos temas dentro de las tutorías. Por ejemplo, el día de ahora no, porque como es la primera tutoría y pues no nos hemos programado eso, ya voy a estar viendo yo cuántos somos en total. De momento, con la incorporación de la compañera Sofía, si la incorporan a nuestro grupo, seríamos 6. Entonces, estarían 2 temas por tutoría. Son 5 tutorías. Tendríamos entonces 2 personas para la tutoría 2, 2 personas para la tutoría 3, 2 personas para la tutoría 4 y así. Quiere decir que algunos van a repetir, ¿no? Pero eso va a ser por suerte, ¿no? Y algunos solo pasarían a desarrollar un tema una vez. ¿Qué se va a hacer en ese tema? De los mismos temas de lectura que van a ir apareciendo en los materiales, yo voy a seleccionar, por ejemplo, digamos, que a Sofía, por ejemplo, que es el nombre que más se me quedó en ese momento, le digo yo, vaya, tema que va a dar la próxima tutoría son las buenas prácticas educativas, por ejemplo, o las buenas prácticas docentes, o la comparación, como es el tema que tenemos de hoy, de la educación matemática en Cuba versus la salvadoreña, ¿no? O la formación de docentes en Cuba versus la formación de docentes en El Salvador. Entonces, Sofía tendría que elaborar su presentación, es una presentación corta. Siempre yo intervendría con otros temas, ¿no? Que siempre estarían dentro de la agenda, pero se le daría ese espacio de unos 20, 30 minutos para que desarrolle el tema que se le asignó, y eso va a ser parte de este 10%. No va a ser únicamente que con, digamos, la presentación ya usted se ganó ese 10%. Aquí también van a aparecer lo que son unas preguntas de tutoría. En este caso, al final de cada presentación, yo les voy a estar anexando lo que son las preguntas de tutoría. En el caso de ahora, 2 de esas preguntas responden a los videos que están en plataforma. Entonces, usted va a ver el video y va a responder la pregunta que se le está formulando. Van a tener algunas fechas en las que van a entregar esa tarea y eso va a complementar lo que es el 10%. Eso lo digo porque como hemos perdido esa parte práctica, digámoslo así, se ha buscado otras vías, ¿no? Para poder brindarles a ustedes la experiencia de poder dar una clase. En este caso sería mediante la virtualidad, ¿no? También ahí van a aparecer otras tareas en estas prácticas docentes que es del 20, en donde nos darán, por ejemplo, creo que una de ellas trata de entrevistar a un docente que está ejerciendo actualmente, ya sea en educación básica o en educación media, se le asignará a cada uno de ustedes. Entonces, para que tengan la posibilidad, ¿no?, de cumplir con esas actividades. Según tengo entendido, nos darán el listado para que ustedes elijan, ¿no? Y si no se da el listado, pues yo ya estuve preguntando con algunos
compañeros de trabajo míos o con algunos amigos que también dan matemática y pertenecen, ¿no? Digamos, a lo público, ¿no? Al sector público, ejerciendo en educación médica, media y en educación básica, y sí están dispuestos a colaborar. O sea que si este elemento no lo brinda desde la asignatura como tal, pues nosotros vamos a poder aportarles a ustedes la posibilidad de que puedan realizar, ¿no? Esas entrevistas no van a ser presenciales, sino que van a ser de forma virtual, así que no se preocupen que si les vaya a parecer que usted es de San Miguel o de Santa Rosa de Lima y le aparece un docente de San Salvador, no va a pensar de que es que se tiene que trasladar. No sé si hasta acá hay alguna pregunta o algo que deseen comentar. Eh, Sofía, en su caso creo que debe de haber alguna confusión porque me está comentando el link que aparece como que es de la sede Sonsonate. Usted es de San Miguel. Buenos días, licenciado. Sí, de San Miguel. Y voy a escribirle entonces a Lick que usted manifiesta que es de la sede de San Miguel, ¿verdad? Sí, de aquí soy. Me mandaron lejos a Sonsonate. Sí parece. Sí, algún problema como. Me Ajá. conecté en este grupo porque siempre me han asignado con Gotera, con Santa Rosa, siempre estamos en el mismo grupo, entonces opté por este grupo porque todo el tiempo en los grupos virtuales siempre estoy con ellos, entonces no sé, pero no aparece San Miguel en la lista. Sí, Ujú. sí, eso le acabo de decir al licenciado, que es de San Miguel y que no aparece San Miguel en la Lista. lista. Ajá. Sí, Ujú. vamos a ver qué respuesta da, ¿no? Qué resolución brinda. Bien, de ahí acá tenemos lo que son un cronograma, creo, de todas las actividades que se van a desarrollar, las lecturas, las tareas, ¿no? Las tutorías de repaso. Hay que definir el horario, creo, porque acá únicamente nos está dando las fechas. Por ejemplo, la tutoría 1 de repaso estaba programada para el 2 de marzo, que es día martes. Quiere decir que los días martes vamos a tener las tutorías de repaso. Entonces, no sé si nosotros tenemos que definir los horarios o ya los van a definir. Antes, en el ciclo pasado, nosotros los definíamos. En el caso de que nosotros los definiéramos, no sé qué horario se les acomoda a ustedes bien para poder desarrollar esa tutoría de repaso. No sé, me gustaría escuchar sus opiniones con respecto a los horarios de tutoría de repaso. Bien, Sofía, me dice acá que San Miguel también se asignó a grupo virtual 8, solo que no aparece ahí en plataforma. Oh, bueno, pues me voy a salir y me voy a meter al virtual 8 entonces. Gracias. De nada. Bueno. Bien, entonces me gustaría escuchar las opiniones de qué horario se les facilita más para desarrollar lo que son las tutorías de repaso. Si no tienen micrófono, acá pueden escribir, yo con gusto los leo, más o menos para tener una idea, ¿no? Bien, de 8 a 9 me dicen por acá. No sé, Jacinto y
y Cecilia, creo que están conectados también a, no sé a ustedes cómo les parece ese horario. Por mí está bien, Nick. Ok. Bien, entonces vamos a dejarlo tentativo de 8 a 9, el día martes previo a las tutorías formales. Ya si se nos asigna un horario establecido en plataforma, pues entonces vamos a tomar ese horario, pero si no, va a ser en este horario, ¿no?, que hemos definido acá los que estamos conectados. Bien, una vez que hemos revisado la forma de evaluación y aquí ustedes en el cronograma pueden observar que ya están definidas las actividades. Por ejemplo, acá dice el cierre académico, el cierre del foro académico, que es el 21 de marzo. Entonces buscamos a dónde se inicia el foro académico para ver cuánto tiempo ustedes disponen, ¿no? Vamos a ver, tutoría, apertura de actividad. Bien, aquí abre, que ya abrió el 2 de marzo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en este periodo de tiempo que se le está brindando con antelación a cada uno de ustedes, ustedes pueden desarrollar esas actividades en su día a día, ¿no? O sea, es decir, programarse, ¿no? Si yo tengo que entregar o el cierre académico cierra el 21, usted se pone a leer los materiales, usted decide qué días participa, no puede hacerlo antes o el propio día, ¿no? En este caso, la idea es que usted el día de entregar su tarea, suponiendo que es una tarea que usted tiene que subir el archivo, en este foro no, obviamente porque es participación, no puede hacerlo varios días diferentes y no habría ningún problema, pero en el caso de subir el archivo, se les pediría que lo trabajemos con anterioridad y no que estemos el último día a las 11:55, 56, no sé, a quienes por deporte algunos creo que llegan hasta el último minuto para subir el archivo, tratando de subirlo, ¿no? Entonces ahí recordemos que pueden haber imprevistos, como por ejemplo que se vaya la luz, que le falle el internet, que plataforma esté saturada y usted no pueda subir su tarea. En ese caso, ahí tendríamos problemas, ¿no? En ese caso, de no subirla en la fecha establecida. Por eso es que en el cronograma se les da cuando abre la actividad y cuando cierre, para que usted ya vaya trabajando con tiempo esa actividad y pueda tener, digamos, por ejemplo, un día. Por ejemplo, la entrega de la tarea es mañana, pero yo la termino hoy, entonces yo la subo hoy y no hay ningún problema. Entonces, esto es por lo mismo que les digo, que pueden surgir varios inconvenientes y al final, pues el perjudicado va a ser usted como estudiante. Entonces, la idea es que este cronograma, ustedes anoten las actividades, anoten cuándo abren, cuándo cierra y usted mismo distribuya su tiempo de tal manera que pueda perfectamente responder a cada una de las tareas que se les ha asignado ahí en el tiempo que se ha establecido. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, algún comentario que deseen hacer. Yo les digo esto porque ha pasado a veces con otros grupos que si hay estudiantes que a última hora están subiendo tareas y algo falla, pues obviamente no es culpa del estudiante, pero tampoco es culpa del tutor, ¿no?, o del coordinador, porque ya es algo que ya estaba previamente establecido. Ya diferente es cuando ustedes sean informados por mi persona, digamos de que por alguna razón, así como ocurrió el ciclo pasado, se extienden las tareas por los periodos en los que se entregan las tareas, pero que ya eso ya son acuerdos de junta, ¿no?, de extender el ciclo. Entonces ahí sí se les va a brindar ese espacio extra para que se suban las tareas, pero solo sería bajo acuerdo de junta y previamente informado por respectivo tutor, ¿no?, que en este caso es mi persona. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí o algo que deseen comentar, pues también bienvenidos. A mí me gusta que participen y expongan sus ideas, lo que piensan y así lo aclaramos cualquier duda que exista, ¿no? No sé si hay, perdón, si hay algún comentario, pues si no pasamos a lo que es la presentación. Como les decía, el día de ahora se da inicio a lo que es la asignatura. La asignatura es práctica docente y como sabemos en este tiempo de pandemia la mayoría de las instituciones están trabajando de forma virtual.
quizás se ha perdido un poco ese componente, ¿no? De ir a los centros educativos, interactuar con los estudiantes, interactuar con otros docentes, que es parte esencial y componente esencial, digamos, de lo que es el desarrollo de usted como profesional, ¿no? Ya adoptando un poco esa práctica, ¿no? De cómo afrontar los grupos, no todos los grupos son iguales, ya poco vamos a hablar de eso. La asignatura responde a la carrera de licenciatura en enseñanza de la matemática. Esta es la tutoría número 1. Yo soy el tutor encargado del grupo virtual 5. Mi nombre es John Oswaldo Gómez Torres. Creo que con algunos ya he estado de tutor, ¿no? Ya hemos trabajado juntos. Quizás a los demás hacerles del conocimiento que si vamos a establecer unos horarios de atención en los que yo voy a tratar de responderles de forma inmediata, pero yo tengo la costumbre de tener sincronizado lo que es mi correo institucional a mi teléfono. Entonces si usted me escribe su duda directamente al correo institucional, pues probablemente yo le responda rápido, porque si en el momento que me cae yo tengo espacio para poder responder, pues lo voy a hacer sin ningún problema, y así usted va a poder seguir trabajando, porque a veces usted está haciendo una tarea, le surge una duda, pregunta al tutor, y si el tutor no responde en 20, 30 minutos, pues usted se estanca en su tarea, ¿no? Porque si no se le solventa esa duda. En este caso, por esa razón, a mí me gusta, independientemente del horario en el que se defina acá, me gusta que ustedes tengan esa posibilidad, ¿no? De preguntar y yo responderles en el momento, solventarles la duda, para que ustedes puedan seguir trabajando si es el tiempo que ustedes han designado para realizar sus tareas, ¿no? Entonces, invitarlos a eso, ¿no? A que si cualquier duda que tengan del material o de la rúbrica o de las indicaciones de X tarea, pues no dude en escribirme, que yo con gusto voy a tratar de solventar su duda. El coordinador de la asignatura es licenciado Javier Antonio Ramos, de la modalidad a distancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador. La fecha de ahora es sábado 6 de marzo de 2021. Bien, la agenda bien, compone lo que es salud y bienvenida, que es lo que hemos desarrollado en el inicio, ¿no? Conociéndonos un poco. Luego desarrollar una breve introducción de las orientaciones académicas, haciendo énfasis en las evaluaciones, que esto también ya lo hicimos de entrada, ¿no? Tenemos lo que es este sondeo de lectura, solo que en este caso yo lo he pasado al final, ¿no? Ya que ahí es donde les he incorporado lo que son las preguntas que van a entregar en la tutoría. Para los que accedieron posterior al inicio de la tutoría, mencionarles de que el 10% que va a estar distribuido en participación dentro de las tutorías, una parte es las preguntas de tutoría, que van a estar respondiéndolas y subiéndolas a plataforma. Y la otra parte va a consistir en que ustedes aborden algunos temas de los que vamos a estar desarrollando en la cátedra. Ahí se les va a asignar, por favor, si yo le asigno un tema y usted tiene algún problema, digamos, que tiene alguna cita médica o algún problema ese sábado, me lo hace saber para asignárselo a alguien más y así asignarlo a usted para otra tutoría, ¿no? Para que no pierda ese porcentaje, porque la idea es que como la asignatura es práctica docente, poder ver cómo cada uno de ustedes se desenvuelve, ¿no? Con un tema específico. Entonces, la invitación es esa, ¿no? Si tiene algún inconveniente, yo le asigno el tema, entonces me lo hacen saber para reprogramarlo, ¿no? Al menos el día que le toque el tema, esperemos que sí se desarrollen. Tenemos al final lo que es la despedida, ¿no? Entonces, en este caso, no sé si alguno tiene alguna interrogante antes de pasar al desarrollo. Pueden interrumpirme sin ningún problema, que yo los escucho, ¿no? Yo no tengo problema si quieren opinar, si quieren comentar de su experiencia sobre lo que estemos tratando, pues pueden interrumpirme. En este caso tenemos algunos recordatorios. Primero dice recordar que no esperen hasta último día para enviar las actividades. Además, no habrá prórroga de la entrega de actividades. Por esta razón es que les mencionaba lo de que ustedes organicen su tiempo y definan cuándo, qué día van a trabajar, qué actividades, para que el día de la entrega de la tarea, si es posible, lo hayan subido un día antes o lo suban con suficiente tiempo de antelación, ¿no?
porque no se dará prórroga, ¿no?, de entregas de tareas. Por ejemplo, si le falló el internet, si se fue la luz, esas son cuestiones de que usted tendría que haber previsto por lo que sucede, ¿no?, a veces con condiciones climáticas o cualquier otra inconveniente que pueda surgir. También dice que establecer un horario de consulta entre semana con los estudiantes, aclarando que pueden consultar todos los días de semana, pero que en ese horario el tiempo de respuesta de las consultas es inmediato. Bien, como les mencionaba, me gustaría que me digan qué días. Ya vimos que martes tenemos tutorías de repaso. Ya dijimos de 8 a 9, no sé qué otro día le gustaría poner la otra hora. Creo que son dos horas que se ponen de consultas. O lo dejamos de 7 a 9 el día martes. No sé cómo están ustedes con otras asignaturas o si definimos acá un horario. De mi parte, Alex, sí, el mismo día, así como dice, de 7 a... De 7 a 9. Sí, Bien. Pero no sé los demás compañeros. Bien, muchas gracias. Voy a leer por acá. Bien, un solo día. También acá está de acuerdo, dice. Bien, tenemos 2 de 4. No sé, los demás acá, Jacinto y ¿quién más falta que participe? Bien, entonces lo dejaríamos así, días martes de 7 a 9, ¿no? Ya 3 de 4, ya tenemos ahí, ¿no?, un parámetro. Bien, también acá nos dice recordar que el 21 de marzo es la fecha de cierre del foro académico a través de plataforma. En este caso ya está habilitado, ya ustedes pueden realizar sus participaciones, lean las indicaciones para que apeguen sus participaciones a la rúbrica de evaluación y así puedan tener una excelente nota, ¿no? También recordar la fecha de entrega de las preguntas de tutoría. Se estarán lanzando al final de la tutoría del día de ahora y tendrán hasta el 15 de marzo para poder subir el archivo ya con las respectivas respuestas. Creo que solo esos son los recorridos. Y bueno, acá son los temas que vamos a discutir el día de ahora, ¿no? Acá dice que aclarar es que la presentación estará habilitada en plataforma, pero en realidad lo que estará es la grabación de la tutoría, ¿no?, donde debemos realizar las siguientes actividades, y aquí tenemos los temas o las discusiones que se han planteado para desarrollarse el día de ahora, ¿no? Antes de iniciar tenemos lo que es una pequeña reflexión. No sé si alguien me ayuda con lo que comprende de la imagen que les estoy proyectando y podamos hacer una pequeña discusión de cómo ha cambiado el rol de los padres, el rol del estudiante, el rol del docente con el transcurso de los años. En este caso estamos haciendo una comparación de 1969 al 2009. Buenos días, licenciado. Sí, buenos días. Creo que ahí se refiere como al respeto que se ha perdido por parte de los padres de familia hacia los maestros, porque antes, ¿verdad? Como que se inculcaba más eso, que los niños tenían que respetar a su maestro por el hecho de ser maestros y por el hecho de ser mayores, y ahora no. Es como que si los maestros tuvieran que siempre ser los que se retracten de sus decisiones. Nada más hoy en la continuidad educativa conocía yo el caso esta semana de un vecino que no entregó tareas y le habían dado tiempo hasta hoy en febrero y no lo entregó en el momento.
pues como no entregó, entonces le dijo a la maestra que no iba a pasar de grado. Y lo que hicieron los papás fue ponerle una demanda a la maestra. Entonces, creo que eso se ha perdido ese respeto hacia los maestros que antes sí existía. Correcto, muchas gracias por la participación. De hecho, en lo que menciona la experiencia que acaba de hablar al final, me recuerda a una que yo viví el día de ayer. Yo trabajo en un centro escolar acá en San Miguel y a nosotros nos mandaron un enlace, no sé si usted se enteró de eso, para la creación de los correos de los estudiantes. Entonces, arriba en el enlace decía de que era responsabilidad de cada padre llenarlo porque era información confidencial y porque era información personal la que iban a llenar, ¿no? En ese caso, se les mandó el enlace a los padres de familia, se hicieron unos videos de cómo iban a hacer para ingresar al enlace para poder obtener el correo del estudiante. Y algunos padres comenzaron a llamar a una de las compañeras maestras a decirle de que era responsabilidad de ella, que no estaba trabajando, que la iban a ir a demandar y hoy solo demanda se dice. Entonces ahí queda bastante de manifiesto el hecho de que ahora los padres en estas nuevas generaciones tratan de responsabilizar, perdón, al docente de todo. Y eso no debe ser así. Obviamente cada quien, o sea, no es ni bueno lo que tenemos a la izquierda, ni bueno lo que tenemos a la derecha. Los extremos también son malos, ¿no? El hecho de o responsabilizamos de todo al estudiante es malo o responsabilizamos de todo al docente también es malo. Incluso los padres, si se fijan acá, actúan como jueces cuando no debe ser así, porque son un ente directamente que está involucrado en la educación del hijo, ¿no? Entonces son, digamos, un trípode en el que cada uno de los componentes tiene un valor y una responsabilidad sobre la educación del estudiante, ¿no? Entonces, al final lo que se pretende es que reflexionemos de cómo era la educación antes, cómo es ahora, qué prácticas docentes se desarrollaban antes que no eran buenas y qué prácticas docentes se desarrollaban que sí lo eran y así no comparar y cada uno de ustedes cuando ejerza la profesión o si ya la ejercen pueda decidir, ¿no? Eso, cuáles para su caso son buenas prácticas y cuáles no. No sé si alguien más quiere participar con la reflexión o iniciamos ya con lo que es los contenidos o algo que quisieran aportar. Sí, yo también comentar un poquito que esta situación, la de que nos aparece esta última, pues, por ejemplo, en las instituciones privadas se da el hecho de que muchas veces los papás, por el hecho de que están pagando la educación de sus hijos, consideran que tienen que pasar y no tienen que llevar malas notas porque, bueno, están pagando y también eso se debe a que hay instituciones que tienen mucho eso en cuenta, que por si el papá va al día cancelando, pues entonces no le tienen que poner malas notas al hijo, él tiene que pasar. Y pues eso también hace que haya una mala educación. Correcto, sí, de hecho también recuerdo, yo estuve trabajando en un colegio privado también y sí se da eso. A veces aquellos padres que tienen algún nivel, digamos, más alto económico son tratados diferentes, ¿no? Y el hijo de esa persona o de ese padre de familia es visto de forma diferente, incluso por las autoridades de la institución, ¿no? Yo recuerdo que una directora en esa época, en ese colegio, tenía la política de que si no habían cancelado el mes en el que se hacían las evaluaciones, pues el estudiante no podía presentar los exámenes. Eso era algo malo, pero era una política que se tenía interna en esa institución. Y recuerdo que un estudiante, que él era que olvidó pagar eso y de hecho el estudiante andaba mucho dinero para pagar las colegiaturas que debía y las que le faltaban también. Entonces, como andaba dinero en mano, pues él sí hacerlo, aunque se pagaban en los bancos y a otros no, a otros les pedía recibo de banco y si no daba recibo, pues lo mandaban para la casa. Entonces, sí, a veces tenemos esa, digamos, esa mala cultura, ¿no? A veces en las instituciones privadas, no en todas, porque yo sé de algunas que sí tratan de dar calidad educativa, pero siempre hay, ¿no? Esos experiencias que a veces vive. Gracias por el aporte, en realidad de eso se trata, ¿no? De discutir y ver qué es lo que está pasando, ¿no? En nuestros centros educativos con los profesionales docentes y cómo ejercen su práctica, ¿no?
Bien, ahora sí pasamos a lo que son los contenidos. Primero tenemos lo que son las buenas prácticas en el ámbito educativo, pero leemos el tema y decimos, entonces, ¿cuáles son esas prácticas? Entonces vamos a decir que una buena práctica docente son aquellas intervenciones. Fijémonos acá que nos habla de intervenciones educativas que facilitan el desarrollo de actividades de aprendizaje en las que se logre con eficiencia los objetivos formativos previstos y también aprendizajes de alto valor educativo. Bien, si leemos esta definición de buenas prácticas, ¿qué se nos viene a la mente? Pues, o ejemplos, decimos, ¿qué es una buena práctica? No hay, ¿verdad? O sea, no está previamente definido. No le dicen, por ejemplo, los trabajos en grupo son buena práctica educativa, o los exámenes, o pasar a los estudiantes a la pizarra, o todas esas acciones que el docente desarrolla en el aula. De hecho, en toda la asignatura ustedes no van a ver ningún listado de buenas prácticas. ¿Por qué se da esto? Nos dice acá que una buena práctica creada en contextos singulares por ideas y acciones de profesores y alumnos nunca puede ser considerada como la única posible. ¿Qué quiere decir esto? De que algunas prácticas funcionan en ciertos entornos y en otros no. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar en un centro educativo que posee proyector, que posee aire acondicionado, que posee, digamos, luminosidad, que trabajar en un centro educativo que no tiene estos recursos. Entonces, las prácticas que tal vez emplean en estos centros educativos no sean las mismas que se emplean en el otro. Por eso es que no se han determinado a ciencia cierta de cuáles son esas posibles prácticas, pero sí entendemos que son aquellas que nos ayudan a llegar al objetivo, que al final es que el estudiante adquiera tanto conocimientos relativos a la asignatura como valores para la vida cotidiana, ¿no? Por eso dice acá que no puede ser considerada como la única posible. Es decir, pueden haber muchas prácticas que tal vez en algunos entornos funcionen, pero en otros no. E incluso las que un docente de esa misma institución aplica con las que aplica el docente que trabaja en esa misma institución y está ahí a la par. De hecho, no es necesario o digamos, no nos vamos a encontrar con el hecho de que apliquen exactamente las mismas. Por eso dice que no puede ser algo fijo o algo abstracto, ni como una predeterminación susceptible de ser impuesta por alguien o por algún lugar o posición. A veces, como les menciono, yo tuve esa experiencia de trabajar en el sector privado, en un colegio, y ahí sí trataban de imponerle a uno, usted debe de dar la clase así, 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 así. Entonces, porque ellos así consideraban que era una buena práctica, pero eh, no es así, o sea, depende de el tipo de estudiante que usted tenga, las condiciones, depende de la cultura que tenga cada uno de sus estudiantes, incluso de sus propias creencias como docente, porque yo puedo pensar que tal vez el castigo, no físico, ¿no? Sino de pasar a un estudiante a la pizarra cuando está platicando es una buena práctica, pero porque es mi creencia, tal vez usted me ve desde fuera y usted dice, no, lo que está haciendo con eso es intimidando al estudiante para que no participe o para que no se exprese. Entonces, puede ser que su punto de vista, por sus creencias ideológicas, sea diferente al mío. Entonces, para mis creencias, puedo que eso sí sea una buena práctica y para las suyas tal vez no, o viceversa, tal vez es usted quien aplica esas prácticas y yo desde fuera veo y digo, no, yo no considero de que esa práctica sea una buena práctica docente, ¿no? Pero eso, por eso dice que no puede ser impositiva, ¿no? Porque depende de la creencia que cada docente posee y lo que crea que le funciona. Por ejemplo, yo considero que a mí me funciona el hecho de hablar bastante con el estudiante, el hecho de motivarlo, el hecho de pasarlo a la pizarra únicamente si quiere pasar, porque yo a veces con los grupos que trabajo siempre le digo, si quién quiere pasar, y yo pongo el plumón, no señalo, no fulano pase, sino de quién quiere pasar y el que quiere pasar a hacer ejercicio, pues pasa, los demás ven que participa y a veces eso motiva, o por lo menos es mi consideración, ¿no? Muchas veces a veces se interpreta que eso es un desorden, porque he trabajado en instituciones donde consideran de que el hecho de que un estudiante eh, trabaje sentado en el suelo es desorden. Y yo no lo considero así, porque al menos tuve una experiencia siempre en ese mismo colegio privado, que había un estudiante que tenía, digamos, regulares notas en matemáticas. Entonces él me decía a mí, profe, mire, me deja salirme del aula, o sentarme en la puerta, o afuera del aula, pero ahí en el piso, ¿no? Ahí voy a trabajar.
Y yo, pero ¿por qué no? Es que aquí no me concentro porque, no sé, el ruido me molesta y que no sé qué. Y yo al inicio no lo dejaba, pero después dije una vez, ¿por qué no? Le saqué la silla y lo senté ahí. Para mi sorpresa, trabajaba estando sentado solo ahí afuera. Entonces yo comencé a dejarlo, que, o sea, escuchaba la explicación él y después cuando ponía la parte de trabajar él salía. Entonces pasaba eso, ¿no? Que empezó a trabajar, empezó a verse un cambio en él. Incluso la madre un día llegó, la mamá de él, ¿no? A agradecerme el hecho de que lo dejara salir porque decía que el hijo le comentaba que se sentía bien así. Pero ¿qué pasó? Que por las políticas institucionales llegaron y me dijeron, mire, ¿y este niño por qué usted lo deja que se sienta así? Y aún mostrando evidencia, la política es política dentro de esos centros escolares y pues el niño tenía que estar adentro. Entonces, a veces son cosas que, como lo dice acá, no pueden ser impositivas y que depende de cada uno de ustedes. Quiere decir que el día que ustedes estén desarrollándose como docente o desenvolviéndose, mejor dicho, van a ser ustedes, nadie más, quienes diga cuáles a sus consideraciones son unas buenas prácticas docentes. Ahora bien, una buena práctica docente debe estar orientada en dos ámbitos. El primer ámbito en lo que el profesorado debe realizar para que la actividad sea considerada una buena práctica, es decir, todas esas actividades que se realicen para que sea considerado bueno. Por ejemplo, si una de las prácticas es así como era antes de venir y darle con la regla al niño en la mano, eso no es una buena práctica, ¿no? Actualmente, por las leyes que tenemos y no es considerado una buena práctica, que sí puede, antes era una práctica docente, pero ahora en día en nuestra sociedad ya no lo es. Entonces, ese es el primer ámbito. Ahora bien, el segundo ámbito, en los resultados que puede tener en el alumno, es decir, si determinada práctica, por ejemplo, el hecho de pasar los estudiantes que hablan a la pizarra, vamos a tomar como que esa es la práctica, pasar los estudiantes que hablan a la pizarra, a exponer los que no saben el contenido, si usted cree que eso es una buena práctica y lo desarrolle, eso lo tendría que ver reflejado en resultados. Y estamos hablando no solo de resultados, digamos, si el estudiante deja de hablar o no, que para eso se toma como el castigo, ¿no? Sino en sus resultados académicos, en su forma de comportarse, en los valores que posee o que va adquiriendo. Entonces, esos dos elementos deben de ir de la mano, el que sea una buena práctica, considerada una buena práctica, y que brinde los resultados para el cual se esté ejerciendo esa práctica. Ahora bien, la enseñanza de las matemáticas abarca muchas dimensiones, por ejemplo, lo que son los currículum, que muchas veces creemos que el currículum únicamente es la selección de los contenidos, qué se va a enseñar, cómo se va a enseñar, que serían los métodos y técnicas que se abordarán directamente para enseñar los contenidos que se han seleccionado. También el otro elemento son los textos, ¿no? Es decir, de qué libro voy a sacar qué contenidos o qué textos o qué libros son más, digamos, más aplicables o más fáciles para enseñarles X contenido a los estudiantes. También tenemos lo que es la formación docente, es decir, cómo se han formado los docentes que están enseñando matemática. Es decir, qué se les enseñó para que ejerzan de qué forma. Ustedes pueden ponerse de ejemplo, de hecho, ¿no? Su carrera es licenciatura en enseñanza de la matemática. Si ustedes se comparan cómo han sido formados en enseñanza de la matemática con cómo han sido formados los docentes de matemática de tercer ciclo, van a encontrar muchas diferencias. Yo les puedo mencionar algunas. Por ejemplo, en lo presencial, digamos, en la carrera de profesorado en matemática, a veces llevan más materias pedagógicas o llevan más materias prácticas. Otra forma o otra comparación podría ser que los que han sido formados, ustedes en este caso de forma en enseñanza de la matemática, ustedes han visto la asignatura de recursos didácticos, ustedes han visto herramientas multimediales, que son a veces elementos que no han visto los que han estudiado únicamente a profesorado. Entonces, ahí se fijan que hay una comparación o digamos una diferencia en la formación docente. Entonces, cuando hablamos de la enseñanza de las matemáticas, una de esas dimensiones sería cómo ha sido formado el docente que se está preparando para ejercer la carrera de enseñanza de la matemática o de profesor de matemática. La otra es la infraestructura epistemológica, es decir, cómo ha sido determinado los salones de clase, por ejemplo, si se va a trabajar. Antes se tenía la idea de que era bueno que se formara con los pupitres
o algunos en matemática establecen que es mejor formarlos en filas, otros nos están diciendo de que ya no es necesario que se acudan a las aulas, ¿no? De hecho, por la pandemia hemos visto que muchas instituciones sí han estado, digamos, dando directamente clases virtuales. Entonces, ahí hay, digamos, una estructura de cómo es que se debe enseñar matemática. Entonces, ahí son elementos, o digamos, en este caso sería una de las dimensiones que son importantes dentro de la enseñanza de la matemática. Y luego tenemos lo que son las creencias y percepciones, que es lo que estábamos hablando de qué considera usted como docente que funciona y qué no, o qué práctica para usted es buena y qué práctica no es buena. Todas esas prácticas dependen de su creencia. Porque, como les mencionaba, yo puedo pensar de que castigar de esa forma al niño es bueno, pero usted puede pensar que no. Entonces, si usted es el docente y usted piensa que no es bueno, usted va a ejercer su práctica sin ese elemento, ¿no? O las percepciones, ¿no? Si es necesario utilizarlo, aunque usted tal vez no crea en ello, pero digamos que ha perdido el control del grupo y ve que los estudiantes no hacen caso y tal vez usted no cree en el castigo como forma para recuperar el control, pero la percepción suya es que sus compañeros se aplican el castigo y les funciona. Entonces, probablemente usted decida aplicar esa práctica, aunque no sea buena, pero eso va a ser por la percepción que usted tiene de que funciona. Entonces sería otra dimensión y tenemos lo que es la sociología, ¿no? Que nos explica cómo se comporta el niño. A veces aparece una tablita ahí por edades que nos dice que el niño de tantos años solo pueden poner atención 5 o 7 minutos, después que los de 15 años pueden poner 15 minutos o máximo 20 o 25. La sociología y la psicología han puesto esos elementos, ¿no? A favor de la educación, es decir, a veces a uno le recomiendan, mire, usted de clase 15 minutos y los otros 5 minutos haga alguna actividad que a los estudiantes desestrese para que después vuelva a agarrar otros 15 minutos en los cuales ellos van a estar prestando atención nuevamente. Entonces son elementos que están ahí y que usted como docente puede utilizar y ponerlos en práctica cuando se desarrolle ya en el campo laboral, pero siempre se le dan las herramientas y usted decide si las utiliza o no, ¿no? Algo similar a como cuando llevan recursos didácticos, ¿no? Que les decíamos allá, bueno, al grupo en el que yo trabajé, usted puede decidir si utiliza o no esos recursos. Si usted cree que ese recurso funciona, pues entonces aplíquelo. Y si no, pues se desecha, ¿no? Que no es obligación, ¿no? Ya usted decide. Lo mismo pasa con las buenas prácticas. Usted va a determinar cuáles funcionan y cuáles no, o en cuáles usted cree y en cuáles no. Acá nos dice que para la enseñanza de la matemática efectiva, aunque necesario, no es suficiente dominar los conocimientos o poseer procedimientos pedagógicos básicos. Se requiere de conocer especialmente cómo enseñar matemáticas. A esto se le llama conocimiento pedagógico de las matemáticas. Bien, en este caso a veces creo que la mayoría de nosotros hemos tenido esa experiencia, ¿no? De que algún docente que nos ha dado clase, nosotros le decimos, este docente sabe mucho, pero no sabe enseñar. Es decir, sí es necesario que conozca digamos, los conceptos matemáticos y que los domine, pero también debe de conocer el cómo enseñar esos conceptos matemáticos. Volviendo al ejemplo de recursos didácticos, allí se le brindaba, por ejemplo, las reglas de Cousin-Aire, que puede ser para enseñar fracciones, ¿no? Entonces, un docente que domine el concepto, sabe sumar fracciones algebraicamente, pero si además domina el cómo enseñar ese concepto, puede decir, yo voy a utilizar este recurso para propiciar en el niño que él mismo, mediante la manipulación, pueda, digamos, generar en su mente el algoritmo para sumar. Es decir, él va a poder sumar con las regletas y luego va a poderlo hacer de forma algebraica. Entonces, ¿por qué? Porque hay estudios que infieren a que nuestro cerebro funciona de esa forma, ¿no? Que necesitamos primero el problema, luego pensar en una solución para ese problema y luego verificar si esa solución funciona. Antes en los textos matemáticos utilizados pasaba de que eh, nos daban el problema, nos daban la solución y luego nos daban cómo se hizo esa solución. Entonces es como que nos están dando la respuesta antes de darnos la pregunta. Entonces, el niño pierde interés sobre eso y no es un procedimiento lógico, ¿no? Para la forma en que nosotros percibimos el mundo. Entonces,
ahora se está basando en lo que es la resolución de problemas. Bien, acá dice, la comprensión de conceptos es más importante que el aprendizaje de procedimientos. Existen evidencias de que en la formación de profesores, una comprensión conceptual de las matemáticas y no algorítmica genera impacto positivo en la manera en que el educador desarrolla sus lecciones, lo que incide en el aprendizaje tanto de los conceptos como de los procedimientos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en la formación docente, es decir, así como usted se está formando en esta carrera de licenciatura en enseñanza de la matemática, a usted se le está formando a través de la resolución de problemas. Es decir, se deja de lado lo que es paso a paso digamos, lo algorítmico. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba estudiando, no sé si octavo o noveno grado, que para cuando estaban con los despejes de ecuaciones lineales, le decía a uno, si un término está a la izquierda y lo quiere pasar a la derecha, si está sumando, pasa a restar, si está restando, sumar, si está multiplicando, dividir y está dividiendo, a multiplicar, pero el niño no sabía por qué ocurre eso. Entonces, regla 1 y le ponían, ¿no? Esas que acabo de mencionar. Entonces, ¿qué pasa a veces? Es que al niño olvida. ¿Por qué? Porque el niño trata de memorizar las reglas y la confunde. A veces si está multiplicando, la pasa a restar y así, ¿no? Entonces, ¿por qué pasó esto? Porque se le dieron como un conjunto de reglas o leyes que suceden de esa forma y no como algo lógico. ¿Qué hubiera pasado si le dice, si tiene un valor sumando y queremos pasarlo al este lado, sumamos el inverso aditivo de ese número y vemos que como es una igualdad hay que hacerlo a ambos lados, porque si solo hago un lado afecta una parte de la ecuación y ya no sería una ecuación. Entonces, a veces hay un recurso que se utiliza que son las balanzas, ¿no? Que se ponen objetos de igual peso y ahí al niño si se le pone algo diferente a un solo lado y no se le pone al otro lado, ya la balanza pierde el equilibrio. Con eso se le suele explicar al niño esa cuestión con el despeje de ecuaciones, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo de conocer el cómo enseñar ese contenido matemático y debo de tratar lo menos posible de que sea algo algorítmico, de que el niño no vea la matemática como una cantidad de leyes y reglas que previamente han sido establecidas y que son así porque sí. Hay que explicarle el por qué se hace de esa forma. Obviamente, si primero explicamos lo de los inversos aditivos, inversos multiplicativos, nos va a consumir más tiempo, pero a la larga el niño va a tener esa base. Si olvida la regla de sumar a restar, sabe que es el inverso aditivo, lo hace y va a llegar a la misma respuesta, ¿no? Entonces, es eso básicamente lo que se está planteando acá. Luego dice de acá que Coel y Edward proponen ciertas dimensiones a analizar, ¿no? dentro de esa formación. Por ejemplo, el alumnado, cuáles son las necesidades, capacidades y conocimientos. Yo bromeando le decía a un alumno la vez pasada, porque me decía, pero ¿y esto para qué nos va a servir en la vida? Porque a veces los estudiantes ven en Facebook los videos y le dicen en los videos que le pregunte a tu docente, ¿para qué me va a servir esto en la vida? Y no recuerdo si eran fracciones, creo que estábamos trabajando, y le dije yo, bueno, si quieres trabajar en una tienda y llegan a comprar una soda que vale 1.25 y te dan $2, ¿cómo vas a saber cuánto le das de vuelta? ¿No? Si 25 es una fracción del dólar, ¿no? Entonces ahí le comencé a explicarle, entonces a veces hay que tener en cuenta qué necesidades va a tener el estudiante, es decir, para qué le va a servir esa información, las capacidades que tiene y los conocimientos que tiene. A veces, como docentes, más en el área de matemática, nos disociamos de estos elementos, es decir, no tomamos en cuenta lo que son los conocimientos previos. Yo tuve una experiencia también cuando estuve trabajando en una institución que yo llegué de interino a trabajar un par de meses y resultaba que algunos estudiantes no conocían ni la raíz cuadrada. O sea, el tema que me parecía a mí que por el cual iban, que yo tenía que brindarles era solución de ecuaciones que poseen raíces. Entonces, cuando yo puse en la pizarra el ejemplo, muchos se asustaron, mire, ¿y eso qué es? Entonces, ¿por qué? Porque yo desde mi planificación dije, ya conocen esto, esto y esto, y pues voy a guardar el contenido de esta forma. Pero cuando ya uno se enfrenta a esos problemas en el ámbito laboral, pues entonces ya, como dicen, hay que ponerle en el suelo, ¿no? O bajar a tierra, ¿no?
el hecho de qué conoce el estudiante. Comencé yo a hacerles preguntas, dejé de lado el contenido y pues hay que abarcarlo de una forma diferente. Entonces, esa dimensión hay que tenerla muy presente. Otra dimensión es el aprendizaje docente. Ven acá. Buenos días, Lick Javier. Le voy a ceder un espacio, no sé si quiere hablar con los estudiantes. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Bueno, les doy la más cordial bienvenida primeramente al licenciado Johnny, que es el que nos va a estar colaborando en este grupo virtual número 5, el cual es un poco diverso porque está la sede de Cojute, San Francisco Gotera y Santa Rosa de Lima. Entonces ahí van a estar varios compañeros de diferentes sedes y bueno, ahí va a estar el licenciado Johnny atendiéndoles y colaborándoles, apoyándoles en lo que ustedes necesiten, sobre todo en las actividades donde pueden surgir más dudas, inquietudes respecto a los contenidos y también sobre las prácticas. De eso vamos a estar continuando también sobre eso de las prácticas. Cualquier duda, inquietud que tengan, aquí vamos a estar en los medios oficiales para atenderles. No sé si ya crearon, bueno, ahí está el grupo, si crean un grupo de WhatsApp para hacer consultas así mucho más rápidas y las consultas quizás más académicas a través de los medios oficiales, correo, foros y mensajería de plataforma. No sé si tienen alguna duda, inquietud. De mi parte, por el momento no le. Ok, muchas gracias. Bueno, si no hay dudas, inquietudes, entonces agradezco el espacio y nuevamente la bienvenida a ustedes, estimados estudiantes del grupo virtual 5 y también al licenciado Johnny que nos va a estar colaborando en este grupo virtual y en esta asignatura de práctica docente, profesor de matemática. Entonces, saludos y pasen un feliz día. De nada, Lick. Feliz día. Bien, les estoy compartiendo nuevamente pantalla. Por favor, infórmenme si ya les aparece visible. Sí, bien. Bien, como hablamos acá de lo que eran las dimensiones, otra dimensión a considerar es la del aprendizaje docente, ¿no? Cuáles son las habilidades que aprenden, las creencias, valores que cada uno posee y se les enseña directamente para que ejerzan la labor docente, que han sido desarrollados en sus prácticas, ¿no? Y desafíos que presentan a quienes intentan desarrollar en sus respectivos contextos y condiciones de trabajo. Si se fijan, aquí también resalta lo de los contextos nuevamente y las condiciones de trabajo. Como les mencionaba anteriormente, no es lo mismo a veces trabajar en una institución que posee ciertos recursos que facilitan lo que es la labor docente y por ende las prácticas docentes, que en otros no, que tienen unas necesidades, unas condiciones diferentes, ¿no? Entonces, es otra dimensión bastante interesante de analizar. También es importante definir o tener claro el conocimiento que debe de poseer, ¿no? Cómo se relaciona con el aprendizaje formal planteado con el desarrollo de las competencias básicas que permitan su aplicación, ¿no? Es decir, por ejemplo, si usted va a ser profesor de matemáticas, ¿qué conocimientos matemáticos debe de poseer? Aparte de esos conocimientos matemáticos, también debe tener, como veíamos, el conocimiento del cómo enseñar ese conocimiento matemático. A eso le llamamos conocimiento pedagógico del contenido, ¿no? Entonces, es otra dimensión que es bastante importante tener
tener presente. Luego el contexto, ¿no? Que es la comunidad de origen del conjunto de individuos que interactúan en el sistema educativo. Como les mencionaba, a veces las necesidades son diferentes. Es decir, por ejemplo, volviendo a lo del ejemplo de las fracciones, algún estudiante de la zona rural puede que le llame menos la atención porque tal vez piensa de que no lo van a aplicar. A veces, muchas veces de esos estudiantes no quieren seguir estudiando, ¿no? Porque a veces dicen de que el cartón o título, así lo llaman ellos, no funciona o no les sirve de nada en su origen, es decir, en donde ellos se desenvuelven, pero siempre hay que considerar aquellos ejemplos que, dado su contexto, les faciliten la posibilidad de adquirir ese nuevo conocimiento. Otra dimensión a tener en cuenta es el currículum, ¿no? Que es la selección de contenidos de aprendizaje, es decir, conocimientos, capacidades, valores que se va a adquirir o que van a adquirir los estudiantes, definir cuáles son las buenas prácticas y para qué estudiantes pudiesen ser adecuadas. Como hablábamos al inicio, esas buenas prácticas las define cada uno de ustedes, según sus creencias, según sus percepciones y según, ¿no?, qué resultados obtenga usted con la utilización de esas prácticas o con poner en práctica, ¿no?, esas acciones que vengan a facilitar la absorción de conocimiento. Dimensión es la evaluación, efectos de la práctica relativos al aprendizaje del alumnado, es decir, el cómo se va a evaluar si se ha aprendido o no determinado contenido por parte de los estudiantes. Es bastante importante hacer énfasis quizás en la evaluación. Algunos no creen en la evaluación, por ejemplo, en autoevaluación o en la coevaluación, o consideran que la evaluación únicamente es asignar un número a un estudiante, ¿no? Y a veces va más allá de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay estudiantes que han comprendido a veces los conceptos, pero hay que se ponen nerviosos en los exámenes y salen relativamente mal, ¿no? O son nota de baja y eso los desmotiva. Entonces hay que buscar diversas formas de evaluación para poder ver o constatar, mejor dicho, de nuestra mano el aprendizaje de los estudiantes. También otra dimensión importante es la gestión, cómo se ha planificado, cómo se está implementando, cómo se está secuenciando y evaluando la práctica. Es decir, la práctica no es que yo voy a hacer estas actividades para obtener estos resultados y hasta ahí nada más, sino el cómo yo voy a evaluar si esa práctica está dando los resultados esperados o no. Puede ser de que yo crea que, digamos, trabajar bastantes actividades en grupo es una buena práctica docente y que me proporciona los resultados esperados, pero tal vez cuando yo evalúo individualmente va a salir que algunos estudiantes sí están aprendiendo y otros no. Entonces yo tengo que replantearme el hecho de qué práctica estoy realizando para obtener esos resultados, ya que en ese caso hay que determinar si esa práctica está funcionando o no. ¿Para qué es importante hacer esto? Pues para modificar las prácticas que se están ejerciendo e ir profesionalizando la labor docente. ¿Por qué? Porque nosotros como profesionales nos debemos al estudiante y por ende debemos de darles una calidad de educación o calidad educativa, ¿no? Entonces, el hecho de que yo vaya mejorando mis prácticas docentes, que vienen siendo todas las acciones que yo realizo dentro del salón de clase para lograr ciertos objetivos, y esos objetivos son que el estudiante adquiera esos conocimientos, entonces estaría, digamos, siendo necesario que yo reevalúe cada vez mi práctica para ir desechando aquellas prácticas que no funcionan y adoptando nuevas prácticas que probablemente me den mejores resultados. Bien, con esto finalizamos lo que es lo de las buenas prácticas. No sé si alguno tiene algún comentario o quiere compartirnos qué prácticas docentes ha empleado, si es que se ha desenvuelto como docente, o qué prácticas docentes han utilizado en su formación, ¿no? Es decir, en el desarrollo de todo su proceso educativo. No sé si alguien quiere participar, comentarnos un poco de eso, o qué opina de lo que hemos estado acá leyendo y analizando.
Bien, si no hay comentarios, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a ver lo que es la profesión docente en el nuevo contexto educativo de educación en matemática. Vamos a ver primero una parte de historia. Dice que en los años 50 y 60 del siglo XX se dio una reforma de las matemáticas modernas que generó como reacción la necesidad de darle a la educación matemática un lugar específico en la disciplina profesional y como ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta antes de esa reforma no estaba definido el cómo se debía enseñar matemática, no estaba como disciplina ni como ciencia, no fue sino hasta esta reforma que adoptó ese carácter de disciplina profesional, ¿no? Y como ciencia. Se busca redefinir los contenidos que se daban en las escuelas y colegios para, entre otras cosas, cerrar lo que se percibía como una brecha entre las aulas universitarias y escolares. ¿Qué quiere decir eso? Que esta reforma buscó acercar los contenidos que se enseñaban en las escuelas y en los bachilleratos a los contenidos que se desarrollaban en las universidades. ¿Por qué pasaba eso? Porque antes de eso no se definía ni el cómo enseñar matemática, ni que los contenidos estuvieran apegados a los contenidos que se desarrollan en la universidad. Hoy en día, incluso ustedes pueden, si tienen la posibilidad, no sé si algún hermano o alguno trabaja en institución pública o privada, y usted toma los libros de SMATE y ve cómo abordan ciertos contenidos que a veces en quinto grado tienen una profundidad, en sexto grado tienen una profundidad aún mayor y así va evolucionando. Entonces, eso se ha hecho o de forma similar se hizo en los años 60 para cerrar esa brecha, es decir, acercar los contenidos que se enseñaban en la educación media a los contenidos que se enseñaban en la universidad y acercar los contenidos de educación media a los contenidos que se enseñaban en educación básica, ¿no? Ahora bien, dicha reforma suponía que no existía diferencia entre las matemáticas y la educación matemática. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos veían la enseñanza de la matemática y la educación matemática como lo mismo. Se trataba únicamente de distinguir sobre los niveles de profundidad en las mismas prácticas profesionales, por lo que buscaban suscitar cambios en las metodologías de enseñanza y aprendizaje. Es decir, únicamente se definía el nivel de profundidad, que es lo que les mencionaba. Es decir, en este grado, este contenido va a tener esta profundidad, en el siguiente grado va a tener esta profundidad, en el siguiente este, a modo de ir profundizando más en esos contenidos, ¿no? Es decir, la reforma iba orientada más a la profundidad del nivel o el contenido desarrollado que a cómo se enseñaba matemática o cómo se aprende matemática. También dice que ya en los años 70, sin embargo, este enfoque había colapsado en la mayoría de los países. Educadores, estudiantes y padres de familia rechazaban la reforma, cada grupo por diferentes razones. Es decir, ya esta reforma de que únicamente se veía la profundidad del contenido y no cómo enseñar la matemática, qué metodologías utilizar y qué técnicas utilizar, había colapsado, ¿no? En todos los países del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó acá? Si ya colapsó, necesitaban, ¿no?, un giro, ¿no? Entonces dice acá que en los años 70 la noción de currículum cambió de una concepción reducida a contenidos, es decir, de la concepción de matemática es enseñar estos contenidos, a una concepción que ya era el cómo enseñar esos contenidos, que ahí las aproximaciones matemáticas a la forma de cómo enseñar matemática y a cómo se evalúa la enseñanza de la matemática. Se configuró entonces la distinción más moderna entre lo que son programas de formación o temarios y algunas instituciones para algún nivel y el currículo en su concepción más amplia. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta antes de esta reforma, eh, contenidos y temarios era considerado como la enseñanza de la matemática o enseñar matemática y ahora el currículum ya no, ya tiene unos contenidos más amplios, es decir, métodos, técnicas, recursos, etcétera, ¿no? Cómo se debe enseñar matemática. De hecho, actualmente estamos bajo la resolución de problemas, ¿no? Bajo el enfoque basado en la resolución de problemas y lo podemos ver en cualquier institución del sector público. De esto surgen algunos hallazgos sobre la enseñanza efectiva de la matemática. La educación matemática como un espacio profesional y una ciencia con fisonomía y perfil independiente.
para la enseñanza matemática de manera efectiva, aunque no necesario, no es suficiente dominar los contenidos o poseer conocimientos pedagógicos básicos. Se requiere conocer esencialmente cómo enseñar matemáticas, que es lo que mencionábamos. El docente no solo tiene que saber el contenido matemático, sino que debe de conocer cómo enseñar de forma efectiva ese conocimiento matemático o ese contenido matemático. Ahora bien, el segundo hallazgo nos dice que la importancia de la resolución de problemas en la enseñanza de la matemática. ¿Qué quiere decir esto? Que se cambió a una forma de enseñar en la que es importante o es más importante que el estudiante comprenda el concepto y no el proceso algorítmico. Por eso dice acá, con base en el enfoque desarrollado por el matemático húngaro Polya en la década de los 80, se rescataron y ampliaron diversos trabajos que asumieron la resolución de problemas como el eje de procedimientos de enseñanza-aprendizaje de la matemática. Al final de esa década se dio un importante avance, el plantearse una enseñanza a través de la resolución de problemas, tendiente a desarrollar la comprensión de los conceptos y las destrezas, que es lo que les mencionaba. Es más importante que el estudiante comprenda el concepto matemático y no una enseñanza para la resolución del problema. Es decir, que se le dé una forma algorítmica, porque a veces tendemos o tendían nuestros profesores, es decir, los que nos dieron clases o los que nos formaron a nosotros en educación básica, a veces que paso 1, esto, paso 2, esto, paso 3, esto, y así. Entonces el niño aprendía ese algoritmo y repetía ese algoritmo para solventar todos los problemas que venían en la guía. Pero ¿qué pasaba? Que si algo cambiaba dentro de la resolución de ese problema, aunque fuese bajo el mismo concepto, el niño no era capaz porque no conocía algo diferente, no conocía el concepto, solo conocía los pasos para desarrollarlo. Entonces no era posible darle solución al problema porque la mente había sido entrenada no de esta forma, no de una forma lineal y secuencial. Ahora bien, el tercer hallazgo, que la comprensión de conceptos es más importante que la enseñanza, que el aprendizaje de procedimientos, ¿no? Que es lo que mencionábamos, va junto con el segundo hallazgo, ¿no? Es decir, es más importante que se comprenda el concepto y no que el estudiante memorice los pasos algorítmicos para poder resolver algún problema. El cuarto hallazgo es que la historia de las matemáticas en la formación docente, el uso de la historia en la formación del educador matemático constituye un recurso pedagógico relevante de gran utilidad para la generación de competencias. En este caso, a veces hay estudiantes que se motivan al aprendizaje de las matemáticas. No sé si alguien iba a comentar algo. Hola. No, Lick, solo decir que el aprendizaje efectivo de la matemática es muy importante hoy en día porque si nosotros nos remontamos a la realidad que estamos viviendo con esto de la pandemia, se puede ver que en muchos niños el aprendizaje efectivo no está siendo una realidad, porque bastantes niños no tienen quienes ayude y sumado a eso que a veces no tienen los recursos tecnológicos para estar pendiente de las explicaciones de los maestros, entonces es como que eso se ha quedado un poquito lejos de la realidad en este momento que estamos atravesando. Sí, sí, lo que se dice es cierto. Hemos visto con lo de la pandemia que hay estudiantes que, aunque se les dé el saldo, creo que ahorita les están dando saldo para Claro, 1.5 gigas, tengo entendido. A veces la zona donde vivo, aunque tengan el teléfono, tengan un teléfono smart, no hay señal. O incluso a veces, antes de que dieran ese paquete, ellos tenían que pagar, ¿no? Es decir, poner su recarga para poder recibir la clase o incluso solo para estar comunicado mediante WhatsApp. Entonces, sí, a veces, bueno, en esta crisis que hemos enfrentado han surgido esos problemas que tal vez antes no se veían por el hecho de que los niños asistían, ¿no? Presencialmente a las escuelas, ¿no? Entonces, sí, lo que usted menciona actualmente, el aprendizaje efectivo no ha sido posible verificarlo, ¿no? Porque incluso a veces hay estudiantes que de forma presencial les costaba, por decirlo así, se les dificultaba, mejor dicho, desarrollar a veces algún problema en su cuaderno y ahora que se está
no presencial es el estudiante que desarrolla todos los ejercicios de la guía o es el estudiante que lleva todas sus lecciones y a veces es porque la mamá o el tío tiene algún familiar que les hace las tareas. Entonces es complicado poder medir hasta cierto punto si se está desarrollando o no un aprendizaje efectivo. En este caso, entre los hallazgos que estamos discutiendo, es importante valorar esto porque quieras o no, no sé si se va a continuar de forma virtual, si cuando ustedes ya estén laborando ya se va a estar con una total normalidad, pero es bueno conocernos, ver qué sucedió en esta época, ver qué sucedía antes y compararnos para tener un análisis un poco más profundo. Gracias por la participación. Como quinto hallazgo tenemos la investigación y formaciones continuas y nos dice que existe una relación integral entre la formación inicial, la formación continua y la investigación. ¿Por qué? Porque actualmente podemos ver que en nuestro quehacer pedagógico o como docentes es necesario que nosotros estemos desarrollando múltiples investigaciones y poniéndolas en práctica. Yo en otra asignatura le decía a un estudiante, porque era de investigación y él quería investigar el cómo las redes sociales inciden positivo o negativamente en el rendimiento académico de los estudiantes. Entonces le decía yo, ¿y cómo vas a verificar, ¿no? El hecho de si funciona o no funciona? Y me decía que en su experiencia, o sea, él antes de la pandemia trabajando, él ya utilizaba redes sociales para trabajar con sus estudiantes. Y entonces él realizaba pequeñas investigaciones para ver si tenía alguna relación o no. Entonces, ahí entra el punto eso, es decir, usted como docente, incluso ya graduado, incluso ya ejerciendo, puede tomarse el tiempo o el papel de investigar si sus propias prácticas profesionales o prácticas docentes son efectivas o no. Como lo veíamos anteriormente, esto sirve para usted seleccione aquellas prácticas que sí le brindan un resultado favorable y desechar aquellas prácticas que no. Nos dice acá que está comprobado que un robusto acervo de conocimientos y competencias para la docencia solo pueden adquirirse con el contexto de la enseñanza-aprendizaje, o sea, enseñando. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa que usted conozca 10, 15, 20 teorías sobre cómo enseñar matemática, usted la realidad la va a confrontar cuando usted ya ejerza la profesión como tal. Es decir, aunque posea todos esos conocimientos, usted los puede poner en práctica, pero ahí va a ver cuáles funcionan y cuáles no. ¿Por qué es que no funcionan todos o por qué es que algunos funcionan y otros no? Porque dependen de la cultura de los estudiantes, dependen de sus propias creencias como docentes, dependen de la forma en que usted aborde ese conocimiento con la forma en que usted vaya a enseñar la matemática como tal, ¿no? Entonces, por eso nos dice esto acá, de que eso lo va a obtener únicamente enseñando y por eso es que en la práctica o en la asignatura práctica docente se esperaba el hecho de poderles dar la oportunidad a ustedes de que vivieran esa experiencia, ¿no? Es decir, el de que usted se pare al frente de un grupo a dar una clase de matemática. El sexto hallazgo tiene que ver con lo que son las tecnologías digitales. En este caso, las tecnologías digitales son un aliado de doble rostro. ¿Por qué vamos a decir que es un aliado de doble rostro? Hasta ahora, dice, las tecnologías generan de la información y comunicación, o conocidas como TIC, han sido un foco principal del progreso en la educación. Actualmente, con el desarrollo de la pandemia, nos hemos dado cuenta de la necesidad de tener estas herramientas tecnológicas al lado del sistema educativo. Tal vez no al 100%, pero sí tener un porcentaje para que el estudiante pueda manipular la computadora, que pueda acceder a sus clases desde la computadora, porque hablaba yo, por ejemplo, con un docente que trabaja en un instituto y me decía, ¿de qué sirve que le den computadoras si los estudiantes no las saben utilizar? Hay estudiantes que a veces provienen, me decía él, de instituciones donde nunca han tocado una computadora o de sectores marginales, ¿no? Y aunque se les dé la computadora, o sea, no saben cómo accederla, apagarla, cómo iniciar a entrar directamente a Claro. Entonces, si no se les ha capacitado, ¿de qué sirve esa herramienta tecnológica? Entonces, ciertamente a veces hay que analizar, ¿no? No es malo que se la den, porque al menos va a comenzarse a ver la necesidad o
comenzarse a solventar, mejor dicho, esa necesidad de que los estudiantes aprendan, siempre y cuando esas herramientas sean utilizadas y bien entendidas para la educación. Por eso nos dice acá, estas herramientas bien entendidas pueden ser el mejor aliado para el desarrollo de una estrategia de resolución de problemas en el aula. Sin embargo, aquí viene por qué se le llama de doble rostro. Primero, porque nos pueden servir, ¿no?, para facilitar algunos procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, pero se ha observado que su empleo no provoca mecánicamente el mejoramiento de la enseñanza de las matemáticas, y aún más que el mal uso de ellas debilite el aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que el simple hecho de que yo le proporcione a X estudiante una computadora no me va a garantizar que ese estudiante comience a mejorar su rendimiento académico en matemática, o que comience a aprender con facilidad los contenidos, sino que si se utiliza de forma negativa, eso va a debilitar el proceso de aprendizaje en ese estudiante. Entonces, por eso es que lo llaman de doble rostro, ¿no? Un aliado de doble rostro, porque por un lado puede que sí beneficie a ciertos estudiantes, pero mal utilizado por otro, puede ser de que los perjudique. Ahora bien, determinar con precisión los espacios dentro del currículum, que serían los contenidos, métodos, técnicas, lógicas, objetivos, que deben transformarse como resultado de la incorporación de las tecnologías, es objeto de múltiples investigaciones en el mundo. Es decir, actualmente a usted nadie le va a decir, por ejemplo, en la enseñanza de resolución de sistemas de ecuaciones lineales, use GeoGebra, por ejemplo. Nadie se lo va a decir. ¿Por qué? Porque todos esos contenidos, métodos, la lógica y los objetivos que se pretenden con esos contenidos están siendo investigados. Obviamente, usted puede tomar la decisión de emplearlo, porque es un recurso que si usted lo tiene en su centro escolar, es pecado, le decía yo a una compañera, no utilizarlo. Yo llegué a una institución donde tenían computadoras, tenían proyector, y nadie los utilizaba. Hasta polvoso el proyector guardado en una gaveta, nuevo, hasta con los plastiquitos que traen en el lente, y guardado en una gaveta y en un archivero. Entonces yo llegué y yo pensaba que no tenían, ¿no? Entonces uno como docente pues se acomoda, digámoslo así, a qué recursos posee o no la institución. Entonces una vez platicando yo con el director, le digo, mire, y aquí nunca han dado alguna computadora o algo, porque veo que nadie. No, me decidieron unas, pero ahí están. Si quiere utilizarlas, ahí agárralas. Y voy a ver, y pues hasta con los plastiquitos. A mí me sorprendió, ¿no? Entonces, como docentes, a ustedes quizás les invitaría a que si hay esos recursos, los utilicemos. Obviamente no los vamos a utilizar en todos los contenidos de matemáticas, porque también sería un mal uso. Hay contenidos que se pueden abordar con otros recursos, hay contenidos que se facilitan más con la computadora, como les mencionaba, pueden utilizar GeoGebra para resolución de algunos sistemas de ecuaciones lineales, o para que el estudiante vea el comportamiento de gráficos, que sí, efectivamente, bien utilizados, puede facilitarle el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero eso va a depender de cada uno de ustedes. Luego nos dice que la profesión docente y la mejora de la calidad educativa en la educación matemática. Dice que en su descripción de las matemáticas tradicionales, Gregg en 1995 señala 6 elementos que definen dicha tradición. Primero, la rutina de actividades en la clase o de clase. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces es la forma como nosotros iniciamos la clase. A veces que ya tenemos que siempre, todos los días, al finalizar la clase, al final dejamos la tarea. Entonces, esas rutinas que nosotros ya tenemos preestablecidos, o como por ejemplo, primero doy el ejemplo, luego doy la teoría y al final pongo los ejercicios y al final la tarea. Si yo repito todo eso, o se ha encontrado que repetir todo eso es una rutina, ¿no? Entonces, eso es parte de la tradición que ha encontrado Gregg en 1995 en la página 443. Otra es las formas que toma la interacción verbal entre el profesor y el estudiante. Es decir, la forma en que nosotros nos comunicamos con nuestro estudiante actualmente, o mejor dicho, anteriormente, el docente era el que digamos, tenía o dirigía todo el curso, el que tenía, digamos, la dirección o el timón del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se establecía qué se aprende, cómo se aprende, y la interacción con el estudiante. Es decir, lo que yo digo
y el estudiante solo escucha. Es decir, lo que yo transmito como docente y que el estudiante solo escucha y que no opine. Eso puede ser una tradición, ¿no? El énfasis en los aspectos procedimentales de las matemáticas, que es lo que veníamos hablando anteriormente, el hecho de tratar de hacer todo de forma algorítmica. Eso también es una tradición. A veces incluso algunos libros que se utilizaban, yo recuerdo eso de paso 1, tal cosa, paso 2 esto, paso 3 esto, paso 4 esto y así. A veces habían ejercicios que hasta 9 pasos tenían. Hay un énfasis en las matemáticas formales, es decir, en las matemáticas presentadas como una colección de hechos y procedimientos. Era acá, no se ve, creo. Entonces, pero es eso, básicamente, el hecho de plantear la matemática como una serie de leyes y normas que ya están previamente establecidas y que siguiendo esos procesos algorítmicos se llega a una respuesta. Luego está la autoridad centrada en el profesor y en el libro de texto, que es lo que hablábamos cuando veíamos aquí el numeral 2, ¿no? Que es el hecho de que el docente es quien guía la clase, el que determina qué y cómo se aprende, cuándo se aprende y la interacción, ¿no?, que tiene con el estudiante. Y es decir, nadie puede contradecir al profesor porque el profesor y el libro es el que tienen la verdad absoluta, obviamente. Por nuestros contextos, por ejemplo, así como estamos actualmente interactuando nosotros, usted puede estar, no sé, yo tal vez viendo en Google, buscando la información de Greg, por ejemplo, por poner un ejemplo de que dice Greg, y usted puede ser que me diga, no, en esa página, en eso, Greg plantea esto y esto, es decir, yo ya no tengo la verdad absoluta y usted puede buscar y verificar la información que se le está brindando. Entonces a eso se refiere como tradición, que antes el profesor sí era el que él y el libro tenían la verdad absoluta y pues de ahí los demás estaban equivocados, por decirlo algo. Como quinta tradición es la naturaleza de la enseñanza. La interacción en la clase estructuran como transferencia de información del profesor a los estudiantes, que esto va de la mano con lo que hablábamos de la verdad absoluta. Es decir, se plantea como una mera transición de conocimientos que posee el docente, transferirlos al estudiante, es decir, que el estudiante obtenga esos conocimientos directamente del docente. La naturaleza del aprendizaje sería la sexta tradición, que se consideraba que los estudiantes comprenden cuando pueden seguir instrucciones procedimentales para obtener respuestas correctas. Si este punto lo enlazamos con el punto 3, acá hablábamos de que se plantea el aprendizaje como una forma algorítmica, ¿no? Es decir, paso a paso, de cómo se debe de resolver un problema paso a paso. Y la evaluación o la naturaleza del aprendizaje va a ser el verificar que el estudiante pueda seguir esos pasos. Es decir, si yo le pongo un ejercicio y el estudiante es capaz de repetir todos esos pasos para llegar a la solución, entonces yo considero que el estudiante ha aprendido el contenido. O sea, yo como docente, ¿no?, considero que el estudiante ha aprendido el contenido. Pero puede ser que no sea así. Como les he mencionado anteriormente, hay ejercicios a veces que son un tanto complejos que siguiendo ese algoritmo no dan solución, aunque sean del mismo contenido, ¿no? Es decir, que el problema se resuelva bajo el mismo contenido, pero como el concepto no lo domina el estudiante, una vez se sale de ese número de pasos, la resolución del problema, el estudiante no sabe qué hacer. Entonces, esa sería la sexta tradición, ¿no? El hecho de considerar que aprendió, evaluando si es capaz de seguir esa serie de pasos, ¿no? Esta visión considera que las matemáticas son un conjunto de verdades y reglas que dependen de la imposición de una autoridad paternalista. Es decir, ya está dado todas las reglas y normas para poder solventar X problema matemático y esas las debe de dar el profesor, que en este caso es visto como la figura de autoridad o como la única figura de autoridad auxiliado del libro de texto. Ahora bien, con eso finalizaríamos el segundo contenido. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que cuando estábamos leyendo y revisando esto se les vino a la mente y quieran expresar, pues les doy el espacio para que lo puedan hacer. De mi parte no, Lick, ahorita creo que todo va quedando claro. Ok, gracias. Bien, entonces vamos a pasar con lo que es la formación de profesionales docentes en la educación matemática. Tenemos aquí una comparación de la experiencia cubana, es decir, la visión
desde el punto de vista de la experiencia cubana versus la formación de docentes en nuestro país, ¿no? El Salvador. Primero vamos a revisar lo que es la experiencia cubana. La experiencia cubana existe en 3 niveles educativos. El llamado primario, que estaríamos hablando los niños de parvularia si no me equivoco, a 6º grado, secundario, que estaríamos hablando de, bueno, que creo que es el que coincide con básica a nosotros, que sería de 1º a 9º. Aquí sí no, se me ha escapado, no recuerdo, pero en el material lo dice. Creo que el primario es los niños de parvularia hasta básica, hasta 6º grado, si no me equivoco. Secundario sería desde 6º a bachillerato y terciario sería la universidad. Ahí sí les estoy quedando mal porque no recuerdo y no tengo el material impreso. Por favor, lo verifican para que tengamos el dato correcto. Para que ustedes puedan, una de las preguntas de tutoría es que ustedes comparen la formación docente en Cuba versus El Salvador. Entonces es importante que veamos si coinciden esos grados, ¿no? Aunque le llamen diferente, si coinciden, ¿no? Entonces, para que puedan responder con asertividad a la pregunta, verifican por favor los grados que corresponden al nivel primario, al nivel secundario y al nivel terciario. Ahora bien, la masividad de la enseñanza es insuficiente e insuficiencia de docentes preparados. O sea, es una de las, digamos, de los detonantes que hubo en Cuba. Es decir, había mucha masividad de enseñanza, de muchos grupos de estudiantes que no tenían docente de matemáticas. Entonces, el número de docentes que estaban graduados era insuficiente para atender esos numerosos grupos de estudiantes. Entonces, ¿qué provocó esto? Provocó una contratación de personal docente en la enseñanza de la matemática, es decir, buscar docentes. Ahora bien, ¿de qué docentes se buscó? Se buscaba la cantidad de contratados es muy variada en cada uno de los cursos, que no es poca. No obstante, en su totalidad tienen alguna preparación en matemática, es decir, se buscaba docentes para atender estos cursos de matemática por la masividad de los grupos, pero se buscaba que esos estudiantes tuvieran esos docentes a contratar tuvieran alguna experiencia matemática. Muchos de ellos fueron ingenieros o maestros de matemática o de física jubilados que se reintegraron con un salario completo. Es decir, requirió Cuba el hecho de volver a contratar docentes, ya sea ingenieros, maestros de matemática o jubilados, para que vinieran a enseñar matemática. ¿Por qué? Porque no se tenía suficiente personal docente para solventar la masividad de la enseñanza de la matemática. Ahora bien, esos se organizaban en 3 clases. Los maestros de primaria son formados en escuelas pedagógicas, es decir, tenían alguna preparación matemática, pero estaban formados directamente en lo que son las escuelas pedagógicas de Cuba. Los maestros de secundaria eran formados por universidades de ciencias pedagógicas o en las facultades correspondientes de universidades de algunas provincias. Y los profesores universitarios son formados por las 5 universidades del país que ofrecen la carrera de licenciatura en matemática. Es decir, los que trabajaban en el nivel universitario únicamente eran aquellos que habían sido graduados de esas 5 universidades, que eran los que tenían la carrera de licenciatura en matemática. Ahora bien, ¿cómo se lleva a cabo lo que es la confección de los planes de estudio en Cuba? Primero existen algunas comisiones nacionales de carrera, que son las encargadas de determinar qué se enseña, cómo se enseña, qué metodologías se utilizan, cuáles son los objetivos, etc. Estas comisiones están integradas por especialistas de diferentes provincias del país. Creo que acá cuando dice provincias es algo así como nuestros municipios, ¿no? Bueno, al menos yo así lo entendí cuando desarrollé la lectura, ¿no? No hay una participación democrática de representantes de los docentes en la toma de decisiones. Es decir, en estas comisiones que han sido integradas por estos docentes especialistas de esa provincia, no existe representación democrática de docentes que están ejerciendo la docencia, valga la redundancia. Entonces, por eso nos dice que los verdaderos promotores de la cultura matemática en el país, recordemos que estamos hablando de Cuba,
capaces de cumplir experiencias eficaces para superar las actuales carencias en la formación integral de nuestros docentes de matemática, todavía no tienen una posibilidad efectiva de influir en sus criterios o con sus criterios. Quiere decir que si lo vemos desde un punto de vista abstracto, los que están viviendo el día a día, ejerciendo su práctica docente y viendo cómo se desenvuelve los futuros profesionales en matemática, no tienen forma de incidir directamente en estas comisiones nacionales de carrera, que son los que toman las decisiones. De hecho, de otra forma, estos toman las decisiones, hay especialistas, pero no hay ninguno que represente democráticamente al sector que directamente está trabajando con los nuevos docentes. Entonces, si lo vemos ahí, o sea, si lo analizamos, existe un conflicto, ¿no? Ya que no estarían respondiendo esos planes de estudio, no estarían respondiendo a las necesidades, ¿no? ¿Por qué? Porque no se les está tomando en cuenta a quienes están viviendo el día a día, ¿no? En la educación cubana. Entonces, ese es un punto importante a considerar, ¿no? Ahora bien, la formación y capacitación del profesional docente en servicio se desarrolla de la siguiente manera. Aquí nos dice la capacitación y formación de los docentes en servicio. Primero, que dice, es la misma para todos los docentes independientemente de su especialización. Ojo a esto. Es decir, no importa si son, aquí dice cursos de superación, si son diplomados, si son maestrías, si son doctorados, es decir, no importa la especialización, la formación es la misma para todos, ¿no? El siguiente punto, los medios y mecanismos que se usan en su casi totalidad son semipresenciales o al final o de fines de semana, tanto para diplomados cortos de 2 años como para maestrías a distancias de 3 o 4 años. Es decir, esas especializaciones son los fines de semana y no hay algo delimitado, es decir, no se ha delimitado si son 2, 3 o 4 años específicamente, hay diversidad, ¿no? Porque nos dice pueden ser de 2, de 3 o de 4 años esas especializaciones, ¿no? Los doctorados que se realizan en el territorio nacional, es decir, en Cuba, en su casi totalidad son no presenciales, sin un programa académico de estricto cumplimiento, pues están estructurados con mucha flexibilidad en dependencia de las condiciones de los doctorados y de los orientadores de las tesis. Es decir, aquí el estudiante o la persona que se desee especializar tiene que acomodarse directamente a los horarios o a qué es lo que le va a solicitar como contenido para obtener el grado, lo que es el orientador de tesis o los que les están impartiendo el curso, ¿no? Y al final existe un tribunal que centralmente otorga el grado científico y exige el cumplimiento estricto de los requerimientos mínimos establecidos, que es similar a lo que tenemos en nuestro país, ¿no? Que para graduarse hay una serie de requisitos, como cumplir, por ejemplo, el plan de estudio, tener nota mínima de 6, en la nacional creo que el CUM es de 7 actualmente, para no hacer pera y poderse uno graduar, ¿no? Entonces, son similares en Cuba. Aquí existe este tribunal que es el que otorga los grados, ¿no? Es decir, si se le otorga o no el grado de especialista en X enseñanza de la matemática. Entonces, perdón, es de estricto cumplimiento, similar a cómo se realiza en nuestro país. Y ahí nos dice que es necesario aclarar que en Cuba cada maestro al graduarse tiene una plaza asegurada por la institución, por la Constitución del Estado. Si esto lo comparamos a nuestro país, es decir, si hacemos una comparación directa en este momento de Cuba y El Salvador, nos vamos a dar cuenta que en nuestro país no. En Cuba sí, el estudiante se gradúa de, por ejemplo, profesor en enseñanza de la matemática y inmediatamente tiene por decreto trabajo ya garantizado, ¿no? Y acá nos dice que y a esta ubicación lleva una caracterización de sus fortalezas y debilidades, es decir, uno se gradúa en Cuba y no solo le dan el título, sino que le dan una hojita donde están detalladas cuáles son las fortalezas suyas como docente, cuáles son las debilidades que fueron precisadas a lo largo de la carrera, ¿no? Que es lo que se ha observado en su desarrollo profesional, ¿no? Entonces,
comparándolo con El Salvador, no, o sea, a uno le dan únicamente el título y las notas, pero no tiene ni plaza asegurada, ni hay ese detalle, ¿no?, de las habilidades y destrezas que se han adquirido. Una de las mayores dificultades que se enfrenta actualmente es la de los incentivos para que haya un mayor interés por las carreras pedagógicas y en esencial por ser docente de matemáticas. Es decir, el salario a veces no es digamos, el adecuado o no es el que incentive a personas a que estudien la carrera. Yo les puedo preguntar a cada uno de ustedes por qué decidieron estudiar licenciatura en enseñanza de la matemática. Yo creo que la mayoría no va pensando en el salario. Puede ser que a algunos les guste la carrera, les guste la matemática, les guste enseñar y hayan otros elementos, ¿no? Porque de hecho el salario, comparado con otros salarios que ganan otros organismos de gobierno, no es el más alto. De hecho, creo que es el más bajo, ¿no?, si se comparan con los que trabajan en la Corte Suprema de Justicia, o en otros organismos, ¿no?, en Hacienda, etcétera, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, acá estamos hablando de Cuba, pero comparándolo con El Salvador, yo recuerdo que un compañero de trabajo me decía, yo tengo un primo que él no estudió nada, o sea, solo sacó bachillerato, pero como tiene cuello, conoce gente, anda de motorista en esta cuestión del traslado de reos y que gana 1.300, 1.500 mensuales. Y yo, bueno, y un docente que estudia tantos años ganando 600, pero que no es un salario malo. O sea, si lo comparamos con el sector privado, en colegios, hay colegios que el docente $300, 250, incluso a veces hay algunos colegios que se atreven hasta ofrecerle 150. Entonces, en Cuba existe algo similar. La gente, la remuneración no es acorde a lo que la persona se especializa o a lo que la persona va a desenvolverse ya netamente como profesional de la enseñanza de la matemática. Dice acá que en el curso de 1999 al 2000 se comenzó un sistema de estimulación salarial en Cuba, por resultados e informes sobre la preparación de Cuba en docentes de matemática. Quiere decir que dependiendo de los resultados que este docente tenía con sus estudiantes, así había una pequeña estimulación salarial. En la práctica hemos comprobado que aún no satisface las expectativas de la mayoría de los docentes, siempre estamos hablando de Cuba, dadas las condiciones actuales del cambio en la economía nacional y el aumento acelerado del costo de la vida. Entonces, los grados científicos y el mayor reconocimiento social no bastan. Es decir, a usted como profesional en Cuba no basta el hecho de que tenga el reconocimiento social, es decir, de sus estudiantes, de las personas que lo conocen, de sus compañeros de trabajo, o el hecho del grado científico, es decir, el hecho de que yo sea máster o que sea licenciado o que sea profesor. O sea, ese grado no es suficiente para motivar a las personas a que estudien carreras afines a la enseñanza de la matemática. Bien, veo que ya nos van quedando 10 minutos, así que voy a tratar de hacer un poquito más rápido lo que es la experiencia salvadoreña para que podamos comparar un poco, ¿no? Ahora sí, veamos la experiencia salvadoreña. Primero vamos a hablar de lo que es la capacitación de maestros, el empirismo, las escuelas normales, institutos tecnológicos y universidades, ¿no? Bien, aquí quizás vamos a hablar un poquito de lo que es la historia. En las primeras escuelas normales tuvieron bastante claridad en la misión formadora de maestros que se les encomendó. Prueba de ello fueron los resultados que destacaron dentro del magisterio, ¿no?, del magisterio docente, quienes recibieron formaciones en las escuelas normales. Esas escuelas eran la Alberto Maferrer y España en San Salvador, la Francisco Gavidia en San Miguel, la Gerardo Barrios en Santa Ana. Labor similar realizaban escuelas normales de la forma de la zona rural, ¿no?, como la de Izalco y otras que funcionaban dentro del país, ¿no? Con el fin de superar tales deficiencias, la reforma educativa de 1968 creó la Ciudad Normal Alberto Maferrer, instituto en el que se concentró, la responsabilidad de formar maestros para la educación básica. La formación de maestros estuvo centralizada por el Estado hasta 1981, año en el que la Ciudad Normal fue cerrada.
A partir de entonces, la responsabilidad de formar maestros de educación básica pasó a los institutos tecnológicos, trasladándose así la formación de maestros al nivel de educación media, al de educación superior, ¿no? Es decir, ya no se formaban en institutos tecnológicos, sino que ahora iban a ser formados en universidades, ¿no? La formación de maestros pasó del nivel de educación media al de Coordinación Nacional de la Educación Superior. Se creó la Comisión Nacional de Capacitación Docente, que por sus siglas es llamado CONACADO, cuyo objetivo era unificar las acciones dispersas de los programas de formación docente y formular nuevas políticas, planes y programas de formación y capacitación docente para educación básica. Es decir, se reformuló el cómo formar docentes directamente para educación básica. Nos dice acá que en 1986 pasó a la Dirección de Educación Universitaria, hoy en día Educación Superior. En función de sus objetivos, la comisión formuló un programa nacional de capacitación docente. Este programa se denominó por sus siglas PRONACADO, el cual pretendía desarrollar 4 grandes proyectos. Uno de ellos era la formación de profesionales de educación básica, la formación de profesionales de educación especial, la formación de profesionales de tercer ciclo y la formación de profesionales de educación media. Aquí vamos a ver que, por ejemplo, en educación básica en nuestro país no se formaban por especialidades, sino que educación básica, ellos enseñaban todas las materias, matemáticas, lenguaje, ciencia, etcétera, ¿no? Ahora bien, para formar profesionales de tercer ciclo, ahí sí hay especialidades. Por ejemplo, ya está el profesor de matemática para dar matemáticas, el de lenguaje para dar lenguaje, el de sociales para sociales, etcétera, ¿no? Y a finales en profesionales de educación media también no se mantiene, al igual que en educación básica, lo que son directamente especialidades, ¿no? Bien, aquí nos aparecen algunos requerimientos para poder estudiar esta carrera. Por ejemplo, poseer título de bachiller, disponer de tiempo completo para realizar los estudios académicos en una jornada, someterse a un proceso de selección. Para graduarse se exigía la aprobación de las asignaturas, todas las asignaturas del plan de estudio, es decir, todos esos elementos que aún se siguen manteniendo. Ahora bien, ¿qué título obtenían los graduados? Primero, profesor de educación básica, primer y segundo ciclo, profesor de educación especial, profesor para tercer ciclo de educación básica o profesores de educación media. Este último, idóneo para el personal que labora en bachillerato. Bien. Luego acá tenemos lo que son, vamos a ver, dice, con el nuevo plan se formaban maestros de las áreas educativas y maestros para los 3 ciclos de educación básica. El plan curricular comprendía 4 áreas. Primero, la formación personal y social, es decir, aquellas materias formativas, por ejemplo, a veces aparece en sus pensus lo que es psicología social, aparece investigación, aparecen otras materias, ¿no? Que esas son parte de la formación personal y social. Y los estudios básicos son aquellos contenidos directamente básicos, ¿no? Como su nombre lo indica. Al estudiante las bases necesarias para el campo específico de su profesión. Por ejemplo, si usted va a estudiar matemática, aparecen, digamos, álgebra lineal 1, o aparece matemática básica, aparecen esas materias que es la que le dan la base conceptual para desenvolverse como profesor de matemática. Y luego está la formación especializada, ¿no? Que está orientada a desarrollar las habilidades, capacidades y destrezas, ¿no? En su caso, si lo apegamos directamente a lo que son ustedes como licenciados o futuros licenciados en enseñanza de la matemática, ustedes en su formación especializada llevan lo que son no solo materias de matemáticas, sino, por ejemplo, recursos didácticos, como les mencionaba, herramientas multimediales, y hay otras asignaturas que les dan esa formación especial, ¿no? Para que ustedes puedan abordar la matemática o la enseñanza de la matemática desde una perspectiva distinta, ¿no? Y también llevan lo que son la práctica profesional y social. En este caso son asignaturas como la que estamos desarrollando el día de ahora, que es práctica docente, ¿no? Bueno, aquí nos faltaba un poco, pero por motivos de tiempo solo quiero que veamos esta última presentación, que tenemos lo que es el currículum para la formación de docentes. Actualmente es el que se desarrolla en nuestro país. Una formación general tiene el 33% de
la carga académica o de las asignaturas. Formación especializada tiene un 37%, que estas ya serían las, digamos, las materias netamente de la enseñanza de la matemática. Y tenemos lo que es la práctica docente, que debería de tener, aquí me faltó el símbolo de porcentaje, debería tener el 30%. Entonces, así es como está conformado el currículum nacional, ¿no? De los que estudian carreras afines a la docencia, ¿no? Y específicamente en la enseñanza de la matemática. Bien, como nos quedan 2 minutos acá, aquí aparece el sondeo de lectura. No sé si pueden hacerle captura o lo quieren escribir, no sé cómo ustedes gusten. Yo igual voy a tratar de enviarles la presentación al finalizar la tutoría para que la puedan tener a la mano. Pero por si no logro enviárselas hoy y ustedes quieren ponerse a revisar esos videos, acá pueden hacer la captura. Primero, quizás acá dice, las preguntas siguientes son las que deberán dictarse a los estudiantes o que las copien posteriormente respondan y las entreguen a través de plataforma. La fecha de entrega de las preguntas es el 15 de marzo. Y bien, aquí la primera pregunta, según lo expuesto en el segundo video, ¿cuáles son? Aquí estamos hablando de los videos que están en plataforma, del contenido de la unidad 1. ¿Cuáles son las habilidades que tiene que poseer un docente para promover la mejora educativa? Esa es la pregunta, ustedes van a revisar el video y posteriormente tienen que dar la respuesta a esa pregunta. Luego dice, según el video sobre la profesión docente del doctor Ángel Díaz, ¿cuáles son los nuevos retos que enfrentan los docentes en su labor profesional? Aquí ya nos dice qué video es, también ahí lo van a encontrar en plataforma. Y la tercera pregunta, elabore un cuadro comparativo entre la formación para profesión docente de matemática en El Salvador y Cuba. Ya revisamos a profundidad, cómo es en Cuba. En El Salvador nos quedaron un par de presentaciones ahí, pero ustedes lean el material. Estas presentaciones han sido directamente extraídas del material, así que ahí pueden leerlo para que puedan elaborar ese cuadro comparativo. Aquí quizás para ayudarles un poco con la respuesta de esto, ustedes pueden decir, en Cuba cada profesional graduado tiene asegurado su plaza y tiene una cartilla en la que se detallan las habilidades y destrezas que tiene el graduado para desenvolverse en el área. Cuando en El Salvador, al graduarse, no tiene seguro nada, no debe salir, como dicen, a buscarnos su futuro, ¿no? Entonces ya ustedes leen ahí, comparan, hacen ese cuadro comparativo y esa sería la tercera pregunta. No sé si tienen algún comentario. Si ya le lograron hacer captura. Dale. Bien, bien. Sí, ya está mi captura. Perfecto. Bien, si no hay más que agregar, creo que no sé si tienen alguna consulta o algo que deseen expresar. De mi parte no le. Bien, entonces lo dejaríamos hasta acá. Voy a detener la grabación. Les agradezco por las participaciones y por haber estado presente, ¿no?, en la tutoría del día de ahora. Entonces tengan un feliz día. Cualquier cosa, recuerden, me pueden escribir al correo institucional o a cualquiera de los medios habilitados. Gracias,